En videos anteriores vimos algunos argumentos sacados de bibliografía de la Sociedad Teosófica y de los grupos metafísicos liderados por la señora Elena Blavatsky y por esa gran metafísica venezolana que fue la señora Connie Méndez. En ellos vimos cómo la Biblia y todos los libros sagrados que circulan en este momento en el mundo son copia o son comentarios o son reconstrucciones de doctrinas contenidas en libros más antiguos de culturas orientales, como el libro de Enoch, los libros de los números caldeos, alguna bibliografía egipcia, etcétera, etcétera. Y también vimos que todos esos libros sagrados de todas las religiones modernas son simbólicos, o sea, se puede leer en forma literal o en forma simbólica siempre que se tengan las claves para decodificar los símbolos. Las claves, como se ha dicho, son muchas, pero las principales son la cosmológica, la antropológica, la teológica, la astronómica, la fisiológica, la cabalística, la geométrica, la mística, etcétera, etcétera. Así que la Biblia, el Corán, tan sagrado y sabio, como los Vedas, etcétera, etcétera, esos libros hay que saberlos utilizar, saberlos leer con mucho cuidado y sobre todo atendiendo a las claves de lectura, ya que todo está codificado. En este video vamos a dar un ejemplo de cómo pueden ser utilizados los libros simbólicos, como el Quijote, como los libros de Shakespeare, como la Biblia, como el Sagrado Corán, como los Vedas, etcétera, etcétera. Tomando un ejemplo que da la señora Connie Méndez, que ya mencionamos, en un libro llamado El Nuevo Pensamiento. Ella pone un ejemplo y lo describe de la forma siguiente. Cuando una persona abre la Biblia, los 3 primeros versículos en que caiga a la vista su mirada se referirán al momento que está viviendo la persona. O sea, se supone que están relacionados con las circunstancias especiales que esté de su vida cotidiana o de su vida emocional o de su vida sentimental o de su vida espiritual que tenga la persona en ese momento. Y en esos 3 versículos se presenta el problema explicado. Es así como una recomendación, como un consejo que dan los libros sagrados a las personas que los consultan y que tienen fe en ellos. El comienzo de una enseñanza que la meditación completará. Se dice, si al lector le corresponde algo con respecto, por ejemplo, a un rey, digamos que abre la Biblia y abre en Reyes 2, capítulo 24, versículo 1, que dice lo siguiente: en sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joaquín le estuvo sometido 3 años, y luego volvió a rebelarse contra él. El número 2 dice, Yahvé envió contra Joaquín partidas de caldeos, bandas de sirios, tropas de moabitas y partidas de amonitas, y las mandó contra Judá para destruirlas, conforme a la palabra de Yahvé, que Yahvé pronunciara mediante sus siervos los profetas. 3, mas en verdad esto sobrevino a Judá, por disposición de Yahvé, para quitarlo de la presencia, a causa de todos los pecados que Manasés había cometido. Esto no dice nada, en principio, ni al parecer tiene nada que ver con los problemas y la situación del momento que esté pasando la persona que haya consultado y haya abierto la Biblia en estos 3 versículos. Si lo toma uno literalmente, lo que llamamos, lo leemos con la letra muerta, no tiene nada que ver, pero como dice Jesús, la letra mata, pero el espíritu da vida. Así que hay que identificar el espíritu de esos 3 versículos. Así que lo primero que tenemos que hacer es pensar y decir, la sabiduría divina está conmigo y me está iluminando ahora. Decretar que se manifieste la sabiduría divina. Y luego seguir los pasos que vamos a explicar más adelante. Así que vamos a ver la solución
de estos 3 versículos. Así como en psicología la figura central representa siempre el soñador, en la Biblia la figura principal del relato siempre representa al consultante. Por consiguiente, la figura principal de este relato es la combinación de Nabucodonosor y de Joaquín. Como es bien sabido, los reyes en la Biblia significan voluntad, la voluntad que impera en determinado momento. De este modo, Nabucodonosor simboliza la voluntad imperiosa sin consideración ni pensamiento espiritual. O sea, estaba completamente dominado por sus conocimientos intelectuales. Y a su vez estaba dominando a Joaquín. ¿Qué representa Joaquín? Joaquín representa el comienzo de la conciencia espiritual, un estado de conciencia más elevado, pero todavía estaba como débil, como vacilante. Así que todavía puede más la voluntad y los hábitos erróneos de Nabucodonosor. Fijémonos que Nabucodonosor es rey de Babilonia, significando que este es un periodo de confusión para el individuo, ya que Babilonia es símbolo de confusión, falta de orden. Pero Joaquín simboliza la conciencia espiritual, que es dirigida por el yo superior, o sea, Yahvé, o sea, la actividad del yo soy. Desde que ya es tiempo, y esta conciencia espiritual decide que ya es tiempo de poner fin a la confusión. Así que hace revelarse a Joaquín, produciendo luchas terminantes entre caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Y dice el texto que les mandó contra Judá para destruirlas. Judá simboliza la morada del yo soy, simboliza a Yahvé, y todo lo que toque el borde de esta morada, o sea, el borde de su manto, el borde de Yahvé, el borde del yo soy, es instantáneamente purificado, transmutado, o sea, es disuelta la apariencia del mal y restituida la energía mal usada a su integridad original. Así que cuando a veces todo parece revolverse en contra nuestra, en nuestro mundo, y sugieren problemas inesperados, complicándose nuestra existencia, es lo que en metafísica se llama la crucifixión. O sea que el yo soy lleva a un punto crucial una serie de errores que estamos cometiendo. ¿Para qué? Para destruirlos, para ponerlos en contacto con la nueva conciencia espiritual, que ya vimos que era Joaquín, y de este contacto que de manera se quemen, se destruyan. Así que los pecados de Manasés significan acumulación, o sea, la repetición de aquellos errores hasta que tiene que sobrevenir una reacción. Manasés y Efraín son hermanos gemelos, representan en la Biblia, simbolizan la afirmación y la negación. La afirmación se acumula, la negación se disuelve. O sea que la referencia a las partidas de caldeos, bandas de sirios, tropas de moabitas y partidas de amonitas simbolizan una serie de luchas internas, una serie de problemas que acosan al individuo. Por ejemplo, en su vida diaria, las personas encuentran problemas de trabajo, luchas en su hogar, problemas sexuales, carencias monetarias, unas cosas que no se relacionan con la otra, pero todo en conjunto ayuda a confundirlo. Como ya dijimos, a veces se presenta esta situación para disolver un nudo gordiano de errores y molestias psicológicas que producen sus efectos negativos en el exterior. Así que este es un ejemplo, es una introducción para irnos preparando a la comprensión de la Biblia. Así que para resumir, podemos hacer algo así como un diccionario metafísico de la Biblia, donde el cielo es un estado de conciencia en el cual están armonizados el alma, el cuerpo y el yo superior. La tierra simboliza la manifestación de todo lo pensado, de lo creado, de lo material. La luz es símbolo de la inteligencia, de la iluminación. El firmamento simboliza la fe en un poder de la mente. Es una convicción firme de la conciencia. El agua tiene diferentes aspectos. Algunas veces significa debilidad, negatividad, etcétera.
otras veces es energía vital. Judá significa alabanza a Jehová. La alabanza es la facultad espiritual que acumula y aumenta. Un rey siempre representa una función de la voluntad. El rey Nabucodonosor representa la voluntad humana, pero apoyada en el intelecto humano, lo cual produce un juicio humano. El rey siempre representa una función de la voluntad y la voluntad atrincherada en el conocimiento intelectual, dándole su plena atención a los conocimientos materiales, y es muy poderosa hasta cierto punto, pero llega un momento en que la persona se da cuenta de su debilidad y la ineptitud, como le sucedió a Nabucodonosor. Joaquín representa la conciencia espiritual, la altura espiritual recién formada, pero todavía sin manifestarse, vacilante. Los caldeos representan los pensamientos de un plano psíquico, basados en magia, en brujería, en astrología, en ocultismo, y presumiendo de espiritualidad. Los moabitas representan la depravación, la lujuria. Los amonitas representan toda clase de creencias contagiadas por opiniones públicas sin ninguna base justificada. Y los sirios representan los pensamientos del intelecto que se resisten y pelean contra la conciencia espiritual, contra Israel, que es la altura espiritual.